200 años, o sea, 2 siglos, han transcurrido del nacimiento del hombre creador del sistema de ideas y la doctrina del socialismo científico, que abarca el estudio del desarrollo en los 3 terrenos fundamentales de las actividades esenciales del hombre y la sociedad. En todo el sistema de ideas y la doctrina de Carlos Marx, la cuestión principal es la práctica, que a la vez discurre o se desenvuelve en aquellos 3 terrenos de las actividades del hombre y la sociedad. La lucha por la producción, distribución y consumo de los bienes de la supervivencia y la existencia reproductiva del hombre. Los empeños por ir percibiendo y resumiendo las experiencias acumuladas y la elevación de los niveles en cada proceso de inicio y del desarrollo de la brega por salir airoso de la lucha por la producción, la distribución y consumo de los bienes o riquezas generados en dicho proceso de la actividad productiva económico-social, lo que de paso nos lleva al terreno que es propiamente el del establecimiento de las leyes básicas y el ordenamiento según la importancia de las leyes que concurren a aquella actividad productiva. Y al crear Marx este sistema de ideas y reconociendo que la idea central del suyo es lo material, la práctica, en una palabra, pues su sistema de ideas, como toda su doctrina, es materialista, pero conforme a la convicción de la imperiosa necesidad del desarrollo, de pasar de un nivel inferior a otro superior, y así de manera sucesiva va, ininterrumpida, ha de resolverse el dilema de la necesidad del desarrollo. Y es ese estadio o nivel de su pensamiento de investigación que procesa y distingue el papel de las contradicciones internas de todas las cosas, situaciones y fenómenos, sin importar el campo o terreno a que correspondan esos objetos, cosas, fenómenos y situaciones, arribando a la conclusión como corte trascendental de, a partir de, como se dice, donde instituye la dialéctica, llamándole a esta el estudio objetivo de las cosas existentes y sus perspectivas a través de las contradicciones internas de las cosas y su interrelación con la situación externa a los fenómenos y objetos o situaciones, que es a lo que denomina las condiciones del desenvolvimiento de las cosas, o bien el escenario interno de la lucha de cada realidad objetiva y hasta subjetiva por desarrollarse. Marx establece así el concepto de la dialéctica materialista científica y afirma que es la ciencia de las leyes generales del movimiento, tanto del mundo externo como del pensamiento. Siendo un sistema de ideas y una doctrina completa e íntegra del desarrollo en esos campos de alcances infinitos, lo cual ya es algo verdaderamente extraordinario, no es de extrañar que haya estado y seguirá estando estrechamente involucrado en todos los procesos de cambios que habían habido anteriormente a él. En tanto, conlleva el estudio crítico de todo lo que es historia, de los que produjeron en su época, en la que vivió y actuó, como en los procesos en esa dimensión multilateral que prosiguen desenvolviéndose y seguirán reproduciéndose mientras haya vida y tenga existencia este planeta. Por eso, habiendo pasado 2 siglos, el sistema de ideas y la doctrina de Marx, como tales, como sistema de ideas y doctrina, está en sus fundamentos esenciales exactamente iguales, salvo que todo el desenvolvimiento del movimiento ulterior desde entonces hasta la fecha lo ha consolidado y confirmado como irrebatible, defendido con serenidad, objetividad y pasión por sus adeptos, pero igualmente combatido con desenfreno y odio
por sus adversarios que pertenecen al campo de los apologistas y defensores a ultranza de la existencia y perduración del régimen de explotación capitalista y de las formas precapitalistas, desmienten en forma categórica a los que viven al acecho de poder acreditar lo del fin de la historia, para lo que diseñan y se desvanecen masturbándose para la creación de instancias negativas que demuestren la no cientificidad del sistema de ideas y de la doctrina de Carlos Marx. Conocer a este irrepetible personaje a través de sus ideas y doctrina es un propósito obligado para todo ser humano civilizado y con inclinaciones a ser culto, civilizándose cada vez más. Por ello, rindiendo honor a la memoria del hombre que ha dejado un legado eterno e imperecedero, nos proponemos llevar hasta nuestros radioyentes y lectores del Despertar Digital una sistematización biográfica del pensamiento y obra de Carlos Marx. Breve esbozo biográfico con una exposición del marxismo hecha por el más acreditado marxista, Vladimir Ilich Lenin. Carlos Marx nació el 5 de mayo de 1818 en Treveris, ciudad de la Prusia renana. Su padre era un abogado judío convertido al protestantismo en 1824. Su familia era acomodada y culta, aunque no revolucionaria. Después de cursar en Treveris los estudios de bachillerato, Marx se matriculó en la universidad, primero en la de Bonn y luego en la de Berlín, siguiendo la carrera de Derecho y estudiando sobre todo Historia y Filosofía. Terminados sus estudios universitarios en 1841, presentó una tesis sobre la filosofía de Epicuro. Sus ideas eran todavía entonces las de un idealista hegeliano. En Berlín se acercó al círculo de los hegelianos de izquierda, Bruno Bauer y otros, que intentaban sacar de la filosofía de Hegel conclusiones ateas y revolucionarias. Después de cursar sus estudios universitarios, Marx se trasladó a Bonn con la intención de hacerse profesor. Pero la política reaccionaria de un gobierno que en 1832 había despojado de la cátedra a Ludwig Feuerbach, negándole nuevamente la entrada en las aulas en 1836 y que en 1841 retiró al joven profesor Bruno Bauer el derecho a enseñar desde la cátedra de Bonn, le obligó a renunciar a la carrera académica. En esta época, las ideas de los hegelianos de izquierda hacían rápidos progresos en Alemania. Fue Ludwig Feuerbach quien, sobre todo a partir de 1836, se entregó a la crítica de la teología, comenzando a orientarse hacia el materialismo, que en 1841, la esencia del cristianismo, triunfa resueltamente en sus doctrinas. En 1843 ven la luz sus principios básicos de la filosofía del porvenir. Había que haber vivido la influencia liberadora de esos libros, escribe Engels años más tarde, refiriéndose a esas obras de Feuerbach. Nosotros, es decir, los hegelianos de izquierda, entre ellos Marx, nos hicimos al momento feuerbachianos. Por aquel entonces, los burgueses radicales renanos, que tenían ciertos puntos de contacto con los hegelianos de izquierda, fundaron en Colonia un periódico de oposición, la Gaceta del Rin, que comenzó a publicarse el 1 de enero de 1842. Sus principales colaboradores eran Marx y Bruno Bauer. En octubre de 1842, Marx fue nombrado redactor jefe del periódico y se trasladó de Bonn a Colonia. Bajo la dirección de Marx, la tendencia democrática revolucionaria del periódico fue acentuándose, y el gobierno lo sometió primero a una doble y luego a una triple censura para acabar ordenando su total supresión a partir del 1 de enero de 1843. Marx vióse obligado a abandonar antes de esa fecha su puesto de redactor jefe.
pero la separación no logró tampoco salvar al periódico, que dejó de publicarse en marzo de 1843. Entre los artículos más importantes publicados por Marx en la Gaceta del Rin, Engels menciona, además de los que citamos más abajo, el que se refiere a los campesinos viticultores del Valle del Mosela. Como las actividades periodísticas le habían revelado que no disponía de los necesarios conocimientos de economía política, se aplicó ardorosamente al estudio de esta ciencia. En 1843, Marx se casa en Kreuznach con Jenny von Westphalen, amiga suya de la infancia, con quien se había prometido ya de estudiante. Pertenecía su mujer a una reaccionaria y aristocrática familia prusiana. Su hermano mayor fue ministro de la gobernación en Prusia durante una de las épocas más reaccionarias, de 1850 a 1858. En el otoño de 1843, Marx se trasladó a París con el propósito de editar allí, desde el extranjero, una revista de tipo radical en colaboración con Arnold Rush, 1802-1880, hegeliano de izquierda, encarcelado de 1825 a 1830, emigrado después de 1848 y bismarckiano después de 1866 a 1870. De esta revista, titulada Anales franco-alemanes, solo llegó a ver la luz el primer cuaderno. La publicación hubo de interrumpirse a consecuencia de las dificultades con que tropezaba su difusión clandestina en Alemania y de las discrepancias de criterios surgidas entre Marx y Rush. Los artículos de Marx en los Anales nos muestran ya al revolucionario que proclama la crítica despiadada de todo lo existente, y en especial la crítica de las armas, apelando a las masas y al proletariado. En septiembre de 1844 pasó unos días en París Federico Engels, que es a partir de este momento el amigo más íntimo de Marx. Ambos tomaron conjuntamente parte activísima en la vida febril, por aquel entonces, de los grupos revolucionarios de París. Especial importancia revestía la doctrina de Proudhon, a la que Marx sometió a una crítica demoledora en su obra Miseria de la Filosofía, publicada en 1847. Y, en lucha enérgica contra las diversas doctrinas del socialismo pequeño burgués, construyeron la teoría y la táctica del socialismo proletario revolucionario o comunismo, marxismo. Véanse las obras de Marx correspondientes a esta época, 1844-1848, en 1845, y a petición del gobierno prusiano, Marx fue expulsado de París como revolucionario peligroso y fijó su residencia en Bruselas. En la primavera de 1847, Marx y Engels se afiliaron a una sociedad secreta de propaganda, la Liga de los Comunistas, y tomaron parte activa y muy destacada en el segundo congreso de esta organización, celebrado en Londres en noviembre de 1847, donde se les confió la redacción del famoso manifiesto del Partido Comunista que vio la luz en febrero de 1848. Esta obra expone con una claridad y una brillantez geniales la nueva concepción del mundo, el materialismo consecuente aplicado también al campo de la vida social, la dialéctica como la más completa y profunda doctrina del desarrollo, la teoría de la lucha de clases y del papel revolucionario histórico mundial del proletariado como creador de una sociedad nueva, de la sociedad comunista. Al estallar la Revolución de febrero de 1848, Marx fue expulsado de Bélgica y se trasladó nuevamente a París, desde donde, después de la Revolución de marzo, pasó a Alemania, estableciéndose en Colonia. Del 1 de junio de 1848 al 19 de mayo de 1849, se publicó en esta ciudad la Nueva Gaceta del Rin, que tenía a Marx de redactor jefe. El curso de los acontecimientos revolucionarios de 1848 y 1849
vino a confirmar de un modo brillante la nueva teoría, como habrían de confirmarla también en lo sucesivo todos los movimientos proletarios y democráticos de todos los países del mundo. Triunfante la contrarrevolución, Marx hubo de comparecer ante los tribunales y si bien resultó absuelto, el 9 de febrero de 1849, posteriormente fue expulsado de Alemania el 16 de mayo de 1849. Vivió en París durante algún tiempo, pero expulsado nuevamente de esta capital después de la manifestación del 13 de junio de 1849, fue a instalarse a Londres, donde pasó ya el resto de su vida. Las condiciones de la vida en la emigración eran extraordinariamente penosas, como lo prueba especialmente la correspondencia entre Marx y Engels. La miseria llegó a pesar de un modo verdaderamente asfixiante sobre Marx y su familia. A no ser por la constante y altruista ayuda económica de Engels, Marx no solo no habría podido llevar a término el Capital, sino que habría sucumbido fatalmente bajo el peso de la miseria. Además, las doctrinas y corrientes del socialismo pequeño burgués y del socialismo no proletario en general, predominantes en aquella época, obligaban a Marx a mantener una lucha incesante y despiadada y a veces defenderse contra los ataques personales más rabiosos y más absurdos, como fue el caso de Ernst Bloch. Apartándose de los círculos de emigrados y concentrando sus afanes en el estudio de la economía política, Marx desarrolló su teoría materialista en una serie de trabajos históricos. Sus obras, Contribución a la crítica de la economía política, en 1859, y El Capital, tomo 1, en 1867, introdujeron un espíritu revolucionario en la ciencia económica. La época del recrudecimiento de los movimientos democráticos, a fines de la década del 50 y en la década del 60, llamó de nuevo a Marx al trabajo práctico. El 28 de septiembre de 1864 se fundó en Londres la famosa Primera Internacional, la Asociación Internacional de los Trabajadores. Alma de esta organización era Marx, que fue el autor de su primer manifiesto y de un gran número de acuerdos, declaraciones y llamamientos. Con sus esfuerzos por unificar el movimiento obrero de los diferentes países y por traer a los cauces de una actuación común las diversas formas del socialismo no proletario, premarxista, Mazzini, Proudhon, Bakunin, el tradiunionismo liberal inglés, las oscilaciones derechistas de La Salle en Alemania, etc., a la par que combatía todas las teorías de todas esas sectas y escuelitas, Marx fue forjando la táctica común de la lucha proletaria de la clase obrera en los distintos países. Después de la caída de la Comuna de París en 1871, que Marx, en la Guerra Civil en Francia en 1871, analizó de un modo tan profundo, tan certero y tan brillante, como hombre de acción, como revolucionario, y al producirse la escisión provocada por los bakuninistas, la Internacional no podía subsistir en Europa. Después del Congreso de La Haya, en 1872, Marx consiguió que el Consejo General de la Internacional se trasladara a Nueva York. La Primera Internacional había cumplido su misión histórica y se dio el campo a una época de desarrollo incomparablemente más amplio del movimiento obrero en todos los países del mundo, época en que este movimiento había de desplegarse extensivamente, engendrando partidos obreros socialistas de masas dentro de cada Estado nacional. Su intensa labor en la Internacional y sus estudios teóricos, todavía más intensos, quebrantaron definitivamente la salud de Marx. Este prosiguió su obra de transformación de la economía política y se consagró a terminar el Capital, reuniendo con este fin una infinidad de nuevos documentos y poniéndose a estudiar varios idiomas, entre ellos el ruso. Pero la enfermedad le impidió dar cima al Capital. El 2 de diciembre de 1881 murió su mujer. El 14 de marzo de 1883
Mars se dormía dulcemente para siempre en su sillón. Yace enterrado junto a su mujer en el cementerio de Highgate de Londres. Varios hijos de Mars murieron en la infancia, en Londres, cuando la familia atravesaba extraordinarias dificultades económicas. 3 de sus hijas contrajeron matrimonio con socialistas de Inglaterra y Francia: Eleonora Aveline, Laura Lafargue y Jenny Longuet. Un hijo de esta última es miembro del Partido Socialista francés. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.